Buenas tardes, compañeros. Les habla Esmeralda Bonilla. Me corresponde exponer el tema de fibromialgia, pero me voy a tomar unos minutitos para hacer un preámbulo, porque se trata de un diagnóstico en particular que para el médico representa un gran reto, y esto es porque el método de abordaje usual nosológico no calza, no se adapta para este paciente con un cuadro de dolor generalizado y muchos otros síntomas asociados. En esta primera filmina les comento que hay un paradigma biologista, el dualismo que Descartes nos dejó, ha marcado la ciencia y la forma en la que se evalúan los tratamientos y las terapias. Entonces, si bien es un gran genio, Descartes hizo grandes aportes matemáticos y por supuesto que el método científico es un gran aporte, el tema es que se queda corto para explicar toda la dimensión del ser humano y en los fenómenos vivos, en los seres vivos, no todo se puede explicar por leyes mecanicistas y físicas. Bueno, remontándonos a los antecedentes del pensamiento filosófico, eh, Platón plantea que hay un alma, una mente, un alma separada del cuerpo y que son diferentes. De esta manera, desde Platón nos comienzan a permear ideas sobre la separación del cuerpo y la mente, o el cuerpo y el alma. Hipócrates de Cos es un gran médico de familia de médicos. Él tiene muchos aforismos, tiene un cuerpo hipocrático de libros, algunos escritos por él, otros se los relacionan con sus discípulos, pero uno de los conceptos que me interesa rescatar es que Hipócrates menciona: no existen enfermedades, solo enfermos. Esto significa que es mucho más importante saber qué persona tiene tal enfermedad que qué enfermedad tiene esta persona. En el dibujo vemos una ánfora con un dibujo del díscolo y se puede observar que para ellos la belleza, la fuerza, el equilibrio siempre fue valores centrales de su sociedad. Descartes, como les comentaba, es un gran genio. Entre sus libros hay uno que se llama Meditaciones Metafísicas y él hace aportes sobre dónde se une la mente con el cuerpo, y él hipotetiza que la glándula pineal es ese punto. Después utiliza un discurso mecanicista sobre los fluidos del cuerpo para para explicar cómo es que funcionan las funciones cerebrales. Pero bueno, hace de nuevo un dualismo al estilo de Platón, mente-cuerpo, diferenciando la esencia del cuerpo de la esencia de la mente y dejándonos en consecuencia con un enfoque que separa ambas cuestiones. El discurso del método, que es la base del método científico, Descartes interpreta por primera vez los fenómenos naturales, incluyendo las respuestas de los seres vivos, como sucesos que deben responder a leyes generales físicas y matemáticas, lo mismo que se le aplica a cualquier objeto inanimado. El método, por lo que les mencionaba, conduce a una interpretación fragmentada de la naturaleza humana y limitada a lo que se pueda medir con la tecnología disponible. Los diseños estadísticos no son apropiados para estudiar todos los fenómenos de los seres vivos, bueno, los diseños estadísticos con los que contamos. Y la clasificación por partes del humano no facilita el estudio de la salud de la persona, sino de la enfermedad, como si fueran entidades separadas. En la foto les muestro el cráneo de Descartes. Para gran paradoja de su planteamiento de que la mente y el cuerpo estaban separados, cuando él fallece en Suecia, estaba dándole clases de filosofía a una princesa sueca,
y por un invierno muy intenso pierde la vida por una neumonía. El cuerpo, cuando fue expatriado para Francia, no cabía en una sola caja y entonces llegó por separado el cuerpo del resto, el cráneo del resto del cuerpo. Y después hubo un segundo cráneo que se quiso hacer pasar como Descartes. Venía con inscripciones en sueco y no recuerdo en cuál otro idioma. Pues sí, Descartes, un gran genio que nos dejó el método científico. Karl Popper es un filósofo de nuestra época. Esto es solo una cita de él, no pretendo descontextualizarlo porque tiene muchísimos aportes. Tiene un libro que se llama El cuerpo y la mente y de ese libro pues habría muchísimo para una disertación. Karl Popper menciona que la ciencia puede ser descrita como el arte de la simplificación sistemática. Si nosotros tratamos de encontrar qué es lo común a todos los pacientes, es posible que intentemos hallar leyes exactas que explican por qué, según nosotros, debería ser así, que todos los pacientes que tienen una condición X deberían caracterizarse en forma normal por la presencia de esos signos y síntomas. Sin embargo, lo que nos encontramos en la práctica es que muchas veces los pacientes tienden a salírsenos del libro. ¿Eso qué quiere decir? Que el libro tiene una convención de la conjunto de características de lo que se considera una enfermedad, pero muchas veces el paciente no calza con lo que está estipulado por el grupo o panel de expertos. En 1964, George Solomon sacó un artículo en que hablaba de la relación de la personalidad con la presencia del factor reumático. George Solomon siguió haciendo investigaciones y se le considera el padre de la psiconeuroinmunología. Y esta ciencia es una ciencia transdisciplinaria que investiga las interacciones entre el cerebro y el sistema inmune y sus consecuencias clínicas. Desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, el síndrome de fibromialgia es un síndrome de dolor crónico que se encuentra con mayor frecuencia en la medicina, que es el que se encuentra con mayor frecuencia en la medicina general y que tiene muchísimas alteraciones que no son específicas. La evidencia sugiere un procesamiento anómalo del dolor a nivel central, en ausencia de función periférica y en ausencia de una enfermedad objetiva, medible. Las alteraciones emocionales o psiquiátricas inciden sobre los sistemas nerviosos, endocrino e inmune, que explican a través del eje psiconeuro-inmuno-endocrinológico un desequilibrio homeostático que se traduce en forma de disautonomía y disritmia. Y esto explica las alteraciones del sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático, ritmo circadiano, el sueño, las hormonas, las respuestas inmunes, y abre un nuevo horizonte de manejo y tratamiento del síndrome de fibromialgia. Puesto que el sistema nervioso autónomo parece la interfaz automática entre las funciones mentales y las funciones corporales, constituye el eslabón que transmite de forma inmediata el papel de las emociones. Los tratamientos no medicamentosos capaces de equilibrar esta relación homeostática pueden ir desde la terapia de comportamiento con enfoque cognitivo, la hipnoterapia, los métodos de biofeedback, la estimulación electromiográfica, el ejercicio físico moderado, la acupuntura, sin olvidar la atención especial a la importancia de restablecer el ciclo circadiano y mejorar la calidad del sueño. A esto le voy a agregar que hay muchas otras evidencias de otros tipos de terapias sin que lleguen a ser aceptados por metaanálisis o que superen la prueba de metaanálisis ni que superen revisiones sistemáticas. Pero bueno, ya lo comentaban en ocasión pasada las compañeras, todos los métodos de relajación que tienen que ver con danza, musicoterapia, arteterapia, todo lo que ayude a que la persona se relaje puede contribuir a que la fibromialgia, la condición de dolor, de malestares múltiples, mejore. Les comparto, solo por si no lo conocen, el doctor Hammer hace un aporte, la nueva medicina germánica, y estudia el desarrollo embrionario del cerebro humano desde las épocas arcaicas y relaciona el impacto psíquico vivido por una persona al recibir una mala noticia
con la zona específica del cerebro que lo amplifica y el órgano que termina siendo afectado. Entonces, para el Dr. Hammer, la enfermedad, lo que conocemos como enfermedad, es una adaptación, corresponde a un programa especial de la naturaleza que está hecho para que el ser humano sobreviva. Ahí les dejo la referencia bibliográfica a un libro mexicano, Las enfermedades como recurso biológico arcaico para la conservación de la vida. Cuando explica la teoría de Hammer que cuando se da el conflicto biológico, si la persona lo vive de forma dramática, es inesperado, lo vive en soledad y no tiene posibilidad de una solución satisfactoria, esto puede tener una impronta en la psique del ser y va a generar a su vez en el cerebro, en cierta zona específica que el Dr. Hammer mapeó, y está relacionado con el órgano específico y el tipo de manifestación que se puede dar. No pretendo en este momento extenderme en esto, pero resulta muy interesante. Les dejo la bibliografía abajo que dice el libro La medicina patas arriba y si Hammer tiene razón. Y este es un libro de unos autores italianos. Y es de las cosas más valiosas que aporta el Dr. Hammer, la forma para entender cómo es que se va a expresar esa adaptación que llamamos enfermedad, con un momento en que el sistema nervioso autónomo simpático tiene una exacerbación y luego cómo viene una exacerbación del sistema nervioso parasimpático. Por otra parte, alumnos estudiosos de una corriente similar, como Enrique Corbera, plantea en la bioneuroemoción que las emociones inconscientes desencadenadas por situaciones que el individuo vive tienen un impacto en los distintos planos físicos, psíquicos y conductuales. Y Enrique Corbera, en el libro que les mencionaba en la página anterior, habla específicamente de la fibromialgia y resume que hay 4 conflictos biológicos que enfrenta la persona que hace una manifestación tan diversa como esto que llamamos síndrome de fibromialgia. Dice que hay un conflicto central de dirección, que la dirección que toma su vida no le satisface y está tan frustrado con eso que cuando alguien se pierde lo mejor es quedarse quieto y por eso entra como en un estado de inmovilidad. Que hay un conflicto de desvalorización, algo de lo que hace no le hace sentir bien o algo que dejó de hacer le ha quitado valor a su vida, a su sentimiento de valía. Que hay un conflicto de contacto impuesto cuando tengo que estar con otra persona con la que no quiero estar o en una situación en la que no quiero estar y es impuesto y no me puedo salir de eso. Y finalmente identifica Corbera un conflicto del miedo a la muerte, no como muerte física, sino como a perder la identidad del ser. Y bueno, pasando a una parte más ortodoxa, esto era para dejarles una visión paralela, complementaria, que hay otro tipo de forma de entender cómo una persona pierde la salud. Para la medicina occidental ortodoxa, la fibromialgia es un síndrome de dolor crónico musculoesquelético difuso generalizado. En el año 1990, el Colegio Americano de Reumatología lo definió como un síndrome de dolor crónico difuso generalizado caracterizado por dolorimiento de al menos 18 puntos, los cuales fueron establecidos por consenso de panel de expertos. En el 92, la Organización Mundial de la Salud incluyó la fibromialgia como enfermedad, la puso dentro del capítulo de enfermedades osteomusculares y de tejido conectivo y actualmente aparece con 3 subrúbricas, fibromiositis, fibrositis y miofibrositis. Esto de que haya tantos tipos de cuadros clínicos diferentes hace que grupos de estudio hayan realizado clasificaciones. Por ejemplo, los españoles del Consenso Interdisciplinario para el Tratamiento de la Fibromialgia utilizan la clasificación de GISEC, que separa a los pacientes en 3 grupos y les importa mucho si tienen una
capacidad de manejar el catastrofismo. Y dice que esto tiene implicaciones a la hora de decidir cuál es el abordaje adecuado para ellos. Entonces, el grupo 1 tiene valores moderados de depresión y ansiedad, tiene valores moderados de catastrofismo y de control del dolor, y tiene baja hiperalgesia. El grupo 2 tiene valores elevados en depresión y ansiedad, valores más elevados de catastrofismo y más bajos de control percibido del dolor. Y el grupo 3 tiene niveles normales de depresión y ansiedad, muy bajos niveles de catastrofismo y el más elevado control percibido sobre el dolor. Sin embargo, tiene elevada hiperalgesia y sensibilidad al dolor. Hay otras clasificaciones. Müller y colaboradores utilizan una clasificación según la descripción clínica y ponen pacientes de fibromialgia con extremo dolor y sin trastorno psiquiátrico, pacientes de fibromialgia con depresión relacionada con comorbilidad, pacientes de fibromialgia con depresión y fibromialgia debida a somatización. Esto, bueno, resulta hasta desde la perspectiva personal bastante antojadizo. La clasificación de Team y colaboradores hace uso de una escala de evaluación de mecanismos psicológicos y clasifica a los pacientes con fibromialgia en 3 subgrupos, si son disfuncionales, si son estresados o si son afrontadores. La clasificación de Hesser hace 4 subgrupos según el balance afectivo, los clasifica como pacientes con fibromialgia sanos, pacientes con fibromialgia bajos, pacientes con fibromialgia reactivos y pacientes con fibromialgia depresivos. En todo caso, les puse estas láminas para que se den cuenta de lo variopinto que es el escenario de los pacientes. En la epidemiología encontramos que la prevalencia varía de acuerdo a la zona que usted estudie. Hay lugares que reportan desde 0.5 y hay otros lugares que hablan de 5.8% de la población mayor de 20 años. Y de la misma manera, al ser un cuadro tan variopinto, la relación hombre-mujer varía de 1 en 9, un hombre por cada 9 mujeres por cada hombre, hasta reportes en ciertos países europeos de 21 mujeres por cada varón. En cuanto a la edad de diagnóstico usualmente es entre los 25 y los 50 años y se menciona que si se relaciona con un trauma en los 6 meses antes, un trauma psíquico en los 6 meses antes a que comenzara con la sintomatología. Lo muy triste es que pasan en promedio 26 meses hasta que la persona reciba apoyo terapéutico y se le dé la contención. Y entre las cosas que ya pueden deducir ustedes, este cuadro nosológico que se ha creado como síndrome, se le ha dado esa por convención, tiene muchísimas comorbilidades asociadas. Entre las más frecuentes, la obesidad, la depresión, la hipertensión arterial, el hipotiroidismo, la lipidemia. Dentro de las características de la fibromialgia, que son aceptadas en general por los grupos de consenso, están que se trata de un cuadro de dolor generalizado, que tiene una debilidad muscular percibida, que tiene presencia de zonas dolorosas a la palpación, haciendo presión de aproximadamente 4 kilos. Eso es como la presión que le hacemos al lecho unguial para que cambie la coloración. Y que asocia diversos síntomas y síndromes somáticos. Entre esos síndromes y síntomas somáticos encontramos la fatiga, la depresión, las alteraciones del dormir, la disminución de la atención y la memoria y la ansiedad. Asimismo, podemos encontrar una serie de condiciones, la mayoría dolorosas, que pareciera que aumentan la sensibilidad central y periférica, como son la disfunción articulación temporomandibular, ATM, las cefaleas crónicas, la dismenorrea, el síndrome de vejiga irritable, el síndrome de colon irritable, la lumbalgia crónica, la inflamación pélvica inespecífica, las alteraciones de la motilidad del tracto gastrointestinal, una historia de afecciones neurológicas e inmunológicas,
las parestesias y se describe que es más frecuente entre estas personas con diagnóstico de fibromialgia el prolapso de la válvula mitral. El dolor se caracteriza por empeorar por frío, por estrés y por esfuerzo físico, razón de más para que tengamos mucho cuidado a la hora de comenzar el plan de actividad física, ejercicio físico para este tipo de paciente. Dentro de la etiología y fisiopatología no se encuentra nada específico, se le caracteriza como idiopática, se desconoce la causa, aunque se ha relacionado con eventos estresantes físicos o emocionales. Se ha identificado una cierta predisposición genética y hay relación con los genes que producen la serotonina y la sustancia P, que tiene que ver con el dolor. Se han reportado alteraciones en el patrón de sueño que podrían explicar una hiperalgesia inducida por privación del sueño REM. Dentro de las teorías sobre la fisiopatología se plantea una desregulación del sistema nervioso periférico central y autónomo que promueve la amplificación de la transmisión del dolor y de su interpretación cortical. Se plantea también una disfunción neuroinmunoendocrina a nivel del sistema de respuesta al estrés mediado por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Una reducción en las concentraciones séricas de la serotonina, cortisol, melatonina, citocinas y una disfunción del metabolismo muscular. Alteraciones del estrés oxidativo relacionadas con las formas de oxígeno, ¿cómo se llaman? Ay Dios, perdón, no quiero decirlo así porque nosotros no acostumbramos a decir formas reactivas de oxígeno. Y, bueno, se las debo porque no me acordé. A nivel mitocondrial, pareciera que hay una posible deficiencia de la coenzima U10. Sobre la fisiopatología, se teoriza que hay alteraciones en la producción de aminoácidos y de neurotransmisores necesarios para el tono, la fuerza, la recuperación muscular, que favorecen la fatiga muscular temprana y el incremento de la acidosis láctica muscular. Y se plantea que los cambios como la fatiga muscular temprana sean resultado de alteraciones de la microcirculación muscular, que favorece que haya hipoperfusión e isquemia regionalizada. En cuanto al diagnóstico, es eminentemente clínico. La el Colegio Americano de Reumatología en el año 2010 estableció una forma de diagnóstico basada en 3 ítems. Puntuaciones altas en instrumentos diagnósticos ya validados, como son el índice de dolor generalizado y el índice de gravedad de síntomas. Los síntomas se tienen que haber presentado con la misma intensidad por lo menos 3 meses y el paciente no padece otra patología que pueda explicar el dolor. Como vemos, todos los exámenes del laboratorio son normales y la lista de diagnósticos diferenciales es amplia. Y por eso es que el periplo del paciente para llegar a un diagnóstico es tan sufrido y tan largo. Sobre el índice de dolor generalizado, en la lámina se pueden apreciar en los colores cuáles son las zonas donde se va a buscar los puntos dolorosos, las regiones dolorosas, y se registran en una tablita como esta. Entonces va a estar marcando, puede ser entre 0 y 19, y va a escribir cuántas zonas fueron positivas a la palpación. Perdón, esto es sobre, se le pregunta si en la semana pasada ha tenido dolor y en cuáles de esas zonas tuvo dolor. El otro índice que se utiliza, el índice de severidad de los síntomas, tiene 3 grandes síntomas importantes: la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos, y los va a anotar calificándolos de 0 a 3, así que la máxima puntuación allí es 9. Ahora va a reflejar en esta gran tabla cuáles de estos síntomas ha sufrido en la semana pasada y va a tener una cantidad de puntos de acuerdo a la cantidad de respuestas positivas que haya dado. En general, la evidencia metaanalítica más alta apoya la efectividad y seguridad del ejercicio aeróbico
y vamos a ver ahora después un detalle. La amitriptilina, como medicamento antidepresivo que levanta niveles de neurotransmisores. El tratamiento multicomponente, que es una terapia que incluye acciones no farmacológicas junto con abordaje psicológico, y el abordaje cognitivo-conductual. Todo esto enfocado en su capacidad de reducir el dolor. Se dice que la amitriptilina a la dosis terapéutica logra reducir hasta 30% la percepción del dolor. Otros medicamentos aprobados por la FDA, como la pregabalina y el milnacipran, aun cuando pueden reducir hasta el 50% la percepción del dolor, la dosis que se requiere es tan alta que genera abandono por efectos adversos. Sobre otros tratamientos, hay evidencia metanalítica moderada en cuanto a la hidroterapia, el spa, el balneario, y se logra reducción del dolor, pero por periodos cortos. No hay evidencia metanalítica de efectividad para abordaje con terapias alternativas como quiropraxia, terapéutica homeopática y acupuntura. Y las revisiones sistemáticas de medicina tradicional china sugieren una tendencia favorable, pero es muy limitado el número de estudios para llegar a conclusión. Sobre el ejercicio aeróbico me interesó este estudio que es hecho por un grupo de alemanes que son de la gente que más investiga, de acuerdo a la revisión que he hecho en el tema de fibromialgia. Se evaluó un total de 2.494 pacientes, comparando estudios clínicos aleatorizados de ejercicio aeróbico contra grupo control y 7 estudios clínicos aleatorizados que comparaban diferentes tipos de ejercicio aeróbico. Se demostró que un programa de ejercicio aeróbico para pacientes con fibromialgia que ayude a controlar el dolor debe consistir en ejercicios en tierra o en agua con intensidad de leve a moderada de 2 a 3 veces por semana por al menos 4 semanas. Por supuesto, la intención es que el paciente siga haciendo ejercicio y por eso debe ser motivado para que continúe con la práctica del ejercicio de su preferencia. En cuanto a ejercicios de contrarresistencia, el nivel de recomendación no es apoyado por evidencia metanalítica, pero sí varios estudios clínicos aleatorios mencionan que es útil el ejercicio de contrarresistencia siempre y cuando la actividad se suspenda en caso de aparecer dolor y que la prescripción comience con niveles muy leves de intensidad, mucho menor que lo que se recomienda para la población en general. Sobre los ejercicios de flexibilidad no se cuenta con suficientes estudios para evaluar la calidad de la evidencia. Igual, no me deja contenta la valoración final que se hace, porque para que las terapias sean sometidas y pasen la prueba del metaanálisis o el ensayo clínico aleatorio, el diseño tiene que estar pensado para que el fenómeno responda de la manera que queremos. ¿Eso qué significa? Se pretende que todas las personas respondan de la misma forma. Y por eso retomo lo que dije al inicio, el pensamiento de Hipócrates que sigue estando vigente para nosotros como homeópatas, y es que existen enfermos, no enfermedades, que cada persona vive su proceso de una manera muy particular y que por eso cuando se somete a un ensayo clínico aleatorizado tiene que haberse considerado desde el diseño que va a haber para 100 pacientes una posibilidad de responder a 30 tratamientos distintos, no a uno. Como reflexión final y personal, les comparto que yo sostengo que se necesita un cambio de paradigma que favorezca el abordaje multidisciplinario y holístico del ser, más allá de la atención fragmentada de las especialidades médicas. Tal vez nuevos modelos filosóficos y científicos lleguen para comprender la realidad de la existencia del ser humano y permitan dilucidar que la salud no se pierde de un momento a otro y que en general lo que hace sufrir al ser es lo que lo enferma. Dentro de un acompañamiento terapéutico respetuoso, debe propiciarse lo que le sirva a la persona. Es su propio proceso de sanar, de comprender, de aceptar y de perdonarse a sí misma y a los demás. Si bien se puede facilitar el proceso de toma conciencia, hay que tener claro que es el paciente quien tiene la última palabra y es suyo el papel protagónico para estar mejor. Y con mucho cariño, compañeros, les dejo aquí la presentación y quedo atenta. Ahí al final está la bibliografía.
filosofía y espero que reciban este trabajo con el mismo cariño con el que yo se lo estoy enviando. Namaste.